Iniciamos informándole que las constantes confrontaciones propiciadas entre las fuerzas políticas en las últimas horas han despertado una ola de incertidumbre en diversos sectores de la población, quienes aseguran todo parte desde los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Gabriela Plata, a esta hora nos tiene reacciones, Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros, y a pocos meses ya para las elecciones en el país, un escenario de violencia, incertidumbre y zozobra es lo que se ha generado en los diversos sectores políticos. En las últimas horas mirábamos diversas confrontaciones entre grupos políticos y asimismo autoridades policiales, cómo mitigar este caso y bueno, el análisis que se podría vertir en torno al mismo Héctor Soto, si nos brinda más detalles. Sí, yo creo que lo primero es que es importante recuperar el sentido de esencialidad de las elecciones. Creo que las elecciones son el corazón de la democracia y el TREP es solamente uno de sus latidos. Así que hay que entender que hay cosas que sí o sí necesitamos para llegar el 30 de noviembre con unas elecciones confiables y donde los hondureños y hondureñas sientan que pueden asistir e ir a votar. Es importante tener papeletas, tener tinta, tener custodios electorales, tener juntas receptoras de votos, tener militares que trasladen el material electoral. Eso es lo esencial, porque al final del día podemos tener elecciones sin TREP, pero no podemos tener TREP sin elecciones. El TREP fue creado como un mecanismo para generar confianza y evitar crisis después de las elecciones. Y hoy el gran saboteador, el gran generador de crisis antes de las elecciones tiene nombre y apellido y se llama TREP. Gracias al TREP tenemos consejeras queriendo renunciar, tenemos marchas en las calles, tenemos judicialización electoral, tenemos violencia política, tenemos parálisis institucional del CNE. Así que yo creo que el TREP, si bien es cierto, es un elemento clave, también hay que valorar hasta dónde forzar al TREP si al final de cuentas se nos volvió el gran saboteador electoral. Asimismo es importante señalar estos mensajes que se han disipado precisamente entre las clases políticas, cómo afectan el panorama electoral, tomando en cuenta que estas confrontaciones ya han escalado hasta un estado físico. Sí, yo creo que la violencia política también tiene una particularidad, y es que en un ambiente electoral tan polarizado, lo cierto es que hay que generar condiciones para disminuir la confrontación y no para exacerbarla, y en eso yo creo que toda la clase política debe reducir ese sentido de espectacularización del conflicto y procurar resolver esto desde el diálogo. Yo creo que de alguna manera también es molesto ver cómo la clase política es incapaz de dialogar dentro del Congreso, pero sí es capaz de confrontarse fuera del Congreso. O sea, la voluntad política se tiene que expresar avanzando hacia las elecciones, no confrontándose fuera del Congreso y poniendo a las elecciones como excusa. Muchas gracias, le agradecemos, Héctor. Qué interesante conocer este análisis, compañeros, cómo a partir de una disyuntiva con los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares se encadenaron múltiples disidencias y asimismo confrontaciones entre las diversas fuerzas políticas. Con este informe regresamos con ustedes hacia los estudios principales.